Bien, amigos, los que hemos tenido el privilegio de vivir los últimos años de la era de Trujillo y todo este tránsito de 60 años post-Trujillo, no necesariamente pensamos igual, pero algunos tenemos relaciones primarias, o somos del mismo pueblo, o somos de la misma primaria, o estuvimos en la normal, o éramos del mismo barrio. Algo nos hacía amigos de infancia, y a veces esa amistad siguió hasta la universidad o después. No es el caso de nuestro invitado, que es Rafael Taveras y Rosario. Fafa Taveras es político y tiene una condición que es quizá de los políticos dominicanos que nunca ha evadido ningún tema porque le convenga o porque no le convenga a su organización o a su posición política. Siempre ha dicho lo que piensa. La razón de que lo hemos invitado es que apareció una noticia de alguien que propuso la refundación de la Policía Nacional. Y no recuerda cuando Fafa era adolescente, que creo que estaba con amigos míos en la normal, y creo que llegó a ser hasta el servicio militar obligatorio de la época, que dijo: cuando maten a Trujillo, cuando muera Trujillo, este país hay que refundarlo. Lo dijo un muchacho joven. ¿Qué es lo que te está hablando? Esto hay que refundarlo, porque va a dejar huellas que va a haber mucho trujillismo. Lo dijo y no se discutió. Fue una cosa que se dijo entre amigos. Pero hace 20 años, formalmente, Fafa Taveras propuso, por lo menos en la revista y en otros medios, que República Dominicana había que refundar la República. Hoy, que su partido está en el poder por cuarta vez, Bosch 7 meses, Guzmán 4 años menos 43 días, Salvador 4 años, Hipólito 4 años, y Luis Abinader va a tiene 343 días hoy. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el político Fafa Taveras, y vamos a comenzar por la refundación. Fafa, ¿realmente todavía en tu cabeza bulle la idea de que este país hay que refundarlo? Yo creo que no hay alternativa. E incluso el programa de ese partido que está en el poder, que dice que es el gobierno del cambio. ¿De qué cambio hablamos? De una refundación. Y en el programa de gobierno está la refundación del Estado. Pero había programa de gobierno. Sí. Yo pensaba que ustedes lo habían hecho, pero no lo habían puesto en práctica. Se divulgó mucho en la campaña entre la gente. Y yo he desarrollado una campaña interna en la dirección ejecutiva de la que formo parte, para que se imprima ahora el programa de gobierno. Se le entregue a cada diputado, senador, síndico, ministro, una copia física del programa. ¿Y tú tienes la esperanza que en los 3 años que quedan se pueda poner en vigencia ese programa? Obligado. El PRM, si no apela a su programa, termina atomizado. Porque ¿qué es la base para que actúen los funcionarios? Su interés o su comprensión, si no tiene una plataforma para guiarse. Y si esa plataforma no se imprime, se divulga, se propagandiza, cada quien va a hacer lo que le conviene. Muy bien, pero hay algo que tú siempre has seguido, y es, tú entiendes que las escarpadas montañas de Quiqueya no ha sido el camino para imponer programas de gobierno, porque tú eres muy objetivo, y hoy aparece en el periódico El Caribe esta noticia, Fafa. La política exterior dominicana está sometida a pruebas.
Y yo pregunto, ¿realmente tú puedes tener un programa de gobierno que choque con los intereses de Estados Unidos, que desde la misma restauración está dirigiendo la política exterior de aquí, o hay que hacer el arte de lo posible? Es que hay un problema. Tú eres un hombre marcado por la experiencia y por el pasado, y tú lo que manejas, yo estaba oyendo aquí, es la memoria. Pero hay un desafío en la actualidad. Estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Eso los comentaristas ni lo ven ni lo comentan. Pero Estados Unidos no tiene el monopolio ya militar, no tiene el monopolio científico, ni tiene el pretexto político de la Guerra Fría para haber intervenido en 50 países del mundo con golpes de Estado, atentados personales y todo. Hay un cambio. Desde que desapareció el bloque rojo, Estados Unidos tiene un problema de limitación, no tiene la justificación para actuar en el mundo como lo hacía. Y en ese orden ha ido, que no ha podido evitarlo, asumiendo que hay una emergencia de poder. Incluso con propios recursos de Estados Unidos, China se ha ido convirtiendo en una competencia económica en la expansión del mundo. China tenía 3 países de América Latina relacionados con ella: Nicaragua, Cuba, Venezuela. Hoy tiene 17 países con relaciones diplomáticas con China. Y desde ese punto de vista, ella fue la matriz o la primera víctima del COVID y ha sido capaz, de siendo la población más grande organizada como Estado del mundo, 1.400 millones, de haber vencido el COVID. Y esa experiencia, mientras se ha generalizado por el mundo, le ha dado a China un espacio político. Y esa reversa que dio tu gobierno un poco cuando echó para atrás los acuerdos que había hecho el gobierno corrupto de Danilo Medina. Pero te quiero decir esto para que podamos entender cómo esa hegemonía norteamericana en países tan sumisos como el nuestro, este candidato, como candidato al presidente, ¿quién era su asesor? Un asesor económico del presidente Trump. ¿Y qué pasó? Que él, cuando llegó al poder, dijo que aquí había una reserva especial para Estados Unidos a la que los chinos no podían aspirar, que eran la base estructural de los puertos, los aeropuertos, los caminos, que eso era una cuestión estratégica. Lo dijo cuando comenzó el virus. Y a pesar de que avanzó dinero, no le mandaron las vacunas, ni pudo desarrollar una ofensiva para vacunar con la presión de la gente. ¿Y qué ocurrió? Que Estados Unidos compró 1,5 veces vacuna a los laboratorios, pero era para usarla políticamente como era su tradición. Se equivocaron ahí de cabeza, no se dieron cuenta del cambio. Y entonces China usó su vacuna como un problema de relación, no como una mercancía económica, sino como una mercancía política. Y es la que le facilitó a este país, los medios para que enfrentara esa crisis de la que Estados Unidos no le dio respuesta a tiempo a este país. Pero es una muestra de la idea de que como ellos eran los hegemónicos, podían decidir todo, y no se ha percatado el propio poder norteamericano de que estamos viviendo un cambio. Hay una transformación. Ya Estados Unidos no es el jefe que era en el mundo, y los chinos han emergido como un factor económico que expande sus recursos, como un factor técnico, por eso va a la parte oscura de la luna. Y además de que va a la parte oscura donde no fueron los otros, tiene un nivel de haber constituido el mayor mercado económico de toda la historia. 2.300 millones de gente con el bloque chino, y lo que está Japón, un antiguo colaborador de Estados Unidos porque fue su víctima, y ahora hay un bloque en Oriente de 2.300 millones. Y en ese ámbito hay otro problema. El dólar era la expresión del poder de Estados Unidos en el mundo, el dólar. Y ese dólar en todas partes tenía tanta aceptación que Estados Unidos le quitó el respaldo en oro que tenía el dólar hace como 30 años, porque bastaba con ser la expresión del poder del mundo. Hoy el dólar está en bancarrota. En la mitad del mundo, del mercado mundial, el dólar no funciona porque los chinos, los rusos y esa parte de Oriente... En esta coyuntura
No es verdad que Estados Unidos es omnipotente. Que no es verdad. Omnipotente no es. No ya. no es, hoy es menos potente que ayer, pero sigue con la política de su hegemonía. Tú sabes lo que es estar 50 años en el poder sin respetar las Naciones Unidas, sin respetar la soberanía de los otros, usando su poder en una forma como correspondía a ellos. Y ahora se encuentran que ya no hay justificación para hacer eso, porque no está el comunismo amenazando. Hay aquí a los 4 días de una guerra civil viene Estados Unidos. ¿Por qué vino Estados Unidos aquí? Porque pensó que una revolución en la República Dominicana, tan cercana a Cuba, podía convertirse en un factor de hostilidad con ellos. Al 4º día vino aquí. Y ahora, ¿por qué no se meten a Haití? ¿Por qué en esa crisis haitiana ellos no responden? Porque no tienen temor. Es si hay un cambio real que no se entiende. Bien. Son muchos temas, Fafa, y tú perteneces a un pequeño grupo de dirigentes de izquierda. Justamente Cayetano Rodríguez del Prado, hablando de la revolución, dijo, preguntando algo que nosotros le preguntamos siempre, ¿cuál es la razón por la que la izquierda dominicana nunca se unió? Y dice, sí, es así, pero en la revolución sí. Fafa Tavera, que era del 14, nosotros del MPD, Adrúbal Domínguez del PCD y alguien del Social Cristiano, nosotros nos unimos en la revolución. Pero hay algo que nosotros vamos a discutir más adelante, y es la vigencia de ustedes. Ningún izquierdista ha logrado una posición por sí misma, o han tenido que aliarse, pero ninguno tiene riqueza. Ninguno, no importa que sea. Y han tenido un pequeño grupo, vigencia. Por ejemplo, tú has tenido los 50, hasta de la cárcel escribías. Yo te quiero preguntar, los diferentes temas, como Estados Unidos lo hablaste, China lo hablaste, nos queda Cuba y Haití. La pregunta es, Fafa, ¿el problema haitiano es el problema de nunca acabar, o tú crees que República Dominicana debe de cooperar en que Haití salga de su problema? He promovido la idea de que los dominicanos estamos obligados a tratar de convertir en el mundo el tema haitiano en algo de interés universal. Ah, en el mundo. En el sentido de que Haití es un estado fallido, que los haitianos, tú no puedes contar con que ellos puedan resolver sus problemas. Yo no creo en eso. Creo que hay un deterioro tan profundo que hay que convertir eso en un tema de interés global, tratando de que las Naciones Unidas de verdad, con respaldo de Estados Unidos y de todos nosotros, trate de abrir las puertas de la reorganización del Estado haitiano. Y la distancia entre nosotros y Haití es mucha. ¿Cómo? La distancia, por ejemplo, de desarrollo político, desarrollo económico. Es que nosotros somos el espacio más influenciable por la crisis haitiana. Muy bien. Son el segundo mercado para nosotros después de Estados Unidos. El intercambio mayor. Y somos el lugar de aspiración de cambio cuando las masas haitianas se ven sin horizonte. Es decir, nosotros somos los que tenemos que tener más interés en que se produzca un acuerdo, una cooperación de las fuerzas del mundo, institucionalmente hablando, de las Naciones Unidas, para que ayude a Haití a reorganizarse. Abandonar a Haití a su propia fuerza es fomentar su anarquía, porque la vida prueba que no hay estructura fundamental, económica y política en la que tú puedas confiar que ellos podrían reorganizarse. Creo que Haití, como Estado fallido, necesita una colaboración global y rápida que los dominicanos debíamos promover en solidaridad con los haitianos, no fomentando la hostilidad, sino la solidaridad con ellos, porque a nosotros no conviene un Haití estable, no un Haití en descomposición. Nos conviene como mercado. Nosotros que estamos en etapa de refundación, Haití, ¿cómo la podemos ayudar si realmente nosotros estamos en una etapa previa a ellos? Nosotros estamos en una necesaria época de rehacer nuestras instituciones, porque aquí la política fue prostituida, descompuesta,
en sentido general. Y cuando yo hablo de refundación, hablo de rehacer la institucionalidad para que la política vuelva a ser servicio, para que la transparencia se imponga y no para que el poder permita que tú puedas hacer, como han hecho hasta ahora, el manejo indecoroso de los recursos públicos en beneficio de los que lo manejan. Aquí hay que rehacer eso. Y en ese desafío de rehacerla, tenemos una frontera con un Estado en descomposición. ¿Qué hacemos? Mientras queremos cambiar lo nuestro, hay que ayudar a que se cree una tensión global para que Haití vaya a un apoyo internacional, a ver si uno puede contribuir a rehacer su fuerza económica y política y que se desarrolle un proceso que nos permita una convivencia con menos angustia que la que tenemos. Bien, ya nos hablaste de la actitud frente a China y frente a Estados Unidos. Nos hablaste de cuál es la solución de convencer a una comunidad internacional de que hay que ayudar a Haití. Nos queda Cuba y los países de izquierda de América Latina. ¿Hasta dónde nosotros podemos o debemos meternos en ese tema? Yo creo que hay un proceso que, insisto, de renovación, de transición en el mundo. El comunismo, como un proceso autoritario de una eliminación del empresariado, desapareció como un factor político. Los chinos, aún manteniendo la centralización política, se abierten en su economía a la inversión extranjera y al propio desarrollo de productores chinos. China es hoy el país que tiene más millonarios del mundo y tiene una situación de economía abierta en un sentido que le ha permitido convertirse primero en el primer poseedor de dólares del mundo. Es decir, son un recurso que tiene a Estados Unidos como destino. El dólar no vale fuera de Estados Unidos porque ya no tiene equivalente en oro, pero el oro sí ha crecido y los chinos se han adueñado del oro. ¿En qué sentido ha crecido? ¿Tú te recuerdas cuando eran $35 el precio de la onza? Hoy está en 2.400 millones de dólares la onza, y los chinos y los rusos han acaparado el oro y le han dicho, nuestra moneda sí tiene garantía. Es decir, en ese proceso ha habido un cambio en la desaparición del bloque rojo como un bloque que le permitía a Estados Unidos prevenirse, o en nombre de prevenirse, ser el jefe que decidiera en el mundo sin estar sujeto a ninguna ley. Bien. Ahora hay una modificación que el mercado es único. Y como el mercado es único, en el mercado lo que valen no son los cuentos, es la transparencia y la equidad en el intercambio, que tú compras lo que te dé la gana. ¿Y Cuba? Y en ese sentido, Cuba es una herencia de ese proceso, que tiene una característica. Vecino de Estados Unidos. Impensable que nadie a 90 millas podía hacer un régimen que cuestionara a Estados Unidos y que Estados Unidos en 60 años no pudiera liquidarlo, aun cuando tenía toda la licencia del mundo. El mérito de Cuba es haber resistido enfrentando a Estados Unidos su proximidad y además lograr una modificación en la estructura económica y social. Tú eres médico. ¿Y no era el padrino que tenía? No era una muestra que no era el padrino el que resistió. ¿Qué ha pasado? Que Cuba tiene un factor interno que es que le ha dado base. Todo el problema de la salud es gratuita. Toda la educación es gratuita. ¿Tú te imaginas lo que es decirle a los cubanos, ustedes tienen un derecho hasta la muerte de salud y de formación? ¿Y quién financió esos dos sectores? O el Estado, porque concentró primero su Rusia economía. y después Venezuela. No, ellos encontró apoyo en Venezuela, lo encontró en Rusia, pero ha probado que el régimen cubano, de poner en primer plano la asistencia de la gente, de convertir el gobierno en un servicio de la mayoría diciéndole la salud es gratuita y la educación también. ¿A eso tú crees que se debe que no hay un brote interno importante que esté Que no han podido organizarle una oposición de masa dentro de Cuba? En Cuba, no han podido organizárselo, aún con el apoyo de Estados Unidos. Fafa, tú nos has hablado macro de 4 grandes temas. Ahora queremos que tú juzgues tu gobierno aquí en República Dominicana. Si tú fueras asesor del gobierno dominicano, fuera de poner en vigencia en el tercer año
el programa de gobierno que todavía por la pandemia no se ha podido materializar. ¿Qué sugerencias, mientras tanto, tú le harías y si estaríamos todavía concentrados a una persecución contra la corrupción? Yo promuevo la idea que aceleremos el proceso de que este es el gobierno del cambio. ¿De qué maldito cambio es que hablamos? Hay un indicador. Vamos a refundar la policía. El instrumento del orden, vamos a ponerle atención. Y escogieron a 21 personas que representan diversos sectores que han elaborado una evaluación inicial sobre la policía. Porque tú propugnas por una refundación ¿cómo es? Sectorial. En todos los sectores. Así como he visto a la policía, lo tienen que hacer en salud, pero tienen que hacerlo en la economía. ¿Tú te imaginas que en la justicia el gobierno ha nombrado 3 procuradores, pero la estructura entera de la justicia estaba podrida, acomodada al ejercicio de estar al servicio del poder, no de ejercer la autoridad? Aquí hay que remover la justicia a fondo, no con 3. Yo aspiro a que pongan un fiscal contra la corrupción en cada provincia y que asignen un fiscal para cada ministerio. Porque la justicia no es el Ministerio Público nada más. Ah, no, chico. Pero sobre todo el Ministerio Público es el activista principal, porque es el que organiza la acusación, el que canaliza un reclamo. Y en ese sentido, el peso fundamental está en recuperar un auténtico Ministerio Público que esté en toda la provincia y que a todos los ministros le pueda hacer una evaluación. La corrupción de la política era general en este país. ¿Y esa justicia está a la medida del gobierno pasado? ¿Cómo? Esa justicia está hecha y diseñada a la medida del gobierno pasado. No del gobierno, sino del pasado. Porque este gobierno desarrolló y potenció los males que heredó. Pero después de la muerte de Trujillo, ¿qué cambio hubo aquí a nivel institucional? Solo limitadamente en la represión y la muerte. Pero Balaguer duró 20 años. Fafa, pero tú escribías desde la cárcel. ¿Cómo tú me dices que qué cambio había? Pero óyeme, tú me has preguntado cómo yo escribía. A mí cogieron y me trancaron estando en la cárcel para que dejara de escribir. Y cuando me aislaron, a pesar de aislarme, yo seguí escribiendo porque tenía una base de apoyo en toda la cárcel, en todos los presos. Entonces me llaman para pedirme explicación a fondo. ¿Cómo usted está escribiendo con toda la represión? Y yo le dije, ustedes son unos tontos. Y me reí de ellos. ¿De qué tú te ríes? Usted no sabe que es que yo soy telépata. Y yo se lo dicto a mi mujer. Y me creyeron. Entonces, por eso yo pude seguir escribiendo. Porque fui capaz de decir que yo era telépata en la cárcel cuando era hijo de mi relación con la gente. Entonces, la resistencia de uno en particular era hijo de la habilidad, no de reconocimiento de derechos. Pero sigue recomendándoles que no sea un ministerio público y reformar la justicia. ¿Qué puede hacer este gobierno que pueda decir eso lo hizo el PRM? Seguir profundizando el proceso de la justicia. Darle al Ministerio Público todo el apoyo que le ha dado a estos 3. Porque aquí hay que coger a todos los ministerios y pasarle balance. La rendición de cuentas aquí tiene que ser una necesidad de que a cada ministro de esos nuestros se le imponga qué usted recibió, cuál fue la situación suya, que se ponga en evidencia la degradación que hubo, porque eso va a crear una conciencia pública de respaldo para las medidas que vienen. Aquí se han vacunado 11 millones de dominicanos. Gracias. Y aquí hay 5 millones de dominicanos con un seguro subsidiado del gobierno. En tu gobierno en un año han logrado eso. Entonces, oye esto, el seguro es insuficiente, es un seguro miserable todavía. Pero es un seguro ya. Bien, es un inicio que hay que profundizar. Lo mismo que lo de la justicia. Es un paso el Ministerio Público, pero hay que generalizarlo. Entonces, el desafío de un gobierno de cambio no es tener timidez para generalizarlo. Yo quiero ver que lo que está haciendo la policía hay que hacerlo con la Fuerza Armada. ¿O tú crees que la Fuerza Armada no hay que someterla a una evaluación que permita los guardias que están hoy en la frontera, desbaratados, con un sobreexceso de trabajo y con un ingreso miserable? Pero tú no pudiste convencer a Paulino Océn de que lo haga. No, porque eso no es un problema del ministro, es un problema del gobierno. Y el gobierno tiene que reformar las Fuerzas Armadas a base, primero, de mejorarle las condiciones de vida, como a los policías, elevarle su sueldo, asegurarle que puede dedicarse a servirle porque tiene su vida garantizada. Estamos lejos de eso, pero estamos obligados a eso.
Yo estoy de acuerdo con una modificación de la Fuerza Armada, de la policía, de la salud y de la gestión administrativa. Las fuerzas, la frontera nada más. No, la frontera es el primer bastión. Pero toda la Fuerza Armada es depositaria de la mayor cantidad de profesionales del país. ¿Y qué hacemos nosotros con los médicos que tienen la Fuerza Armada? No le pagamos y ellos tienen que estar chiripeando. Si tú le pagas lo que debes pagarle a los profesionales que están en la salud, tú tuvieras disponible aquí ahora mismo un destacamento móvil de la Fuerza Armada para tú moverlo de salud. ¿Y los recursos? Ha habido un problema de tratamiento indecoroso en el trato de los guardias y de los policías. Yo estoy primero, mejorémosle la vida y luego exijámosle transparencia y efectividad. Tú te imaginas que hay 7,000 miembros de la policía, 12 años estancados en sus ascensos, porque los ascensos es un privilegio, no un proceso legalmente establecido. Y eso pasa en la Fuerza Armada. Entonces yo estoy con la transparencia y con el cambio, en el orden, Fuerza Armada y Policía, en la economía y en toda la gestión administrativa. A eso que yo llamo la refundación. ¿Qué tú esperas para el 24? ¿Qué cambio tú quieres? ¿Tu mismo partido o una alternabilidad del poder? Yo quisiera que nosotros nos ganáramos el respeto de seguir, a base de comenzar a hacer cosas que la gente defienda que deben seguir hacia adelante. Es decir, que se profundice la política del cambio, que lo que se haciendo con la policía se acelere, se haga con la Fuerza Armada. Los ayuntamientos del país pueden ser un patrimonio exclusivo de los síndicos. Hay que hacerle un esfuerzo de transparencia. Para nosotros terminar, la pregunta que le hacemos a todas las personas que han sido de izquierda en este país, que nos han honrado aquí. ¿Qué pasó? Que si el 14 de junio, 14 movimientos y 14 invasión, es decir, los dos 14, la muerte de las Mirabal, en la muerte de Trujillo no hubo ningún izquierdista, fue los americanos que lo mataron. Y segundo, ¿por qué nunca un dirigente de izquierda ha logrado la dimensión de otros dirigentes en otros países latinoamericanos? ¿Cuál ha sido la traba de por qué nunca ha habido unión? Lo primero es que este es el país donde el dominio de la aristocracia, de la oligarquía y del capital ha sido más absoluto. Desde que Pedro Santana cogió y cercó a los constitucionalistas de 1844 y le hizo imponer el artículo 210, estableció el predominio de los que mandaban sobre toda la institucionalidad. Hoy se conmemora 26 de julio. Claro. Cuando Santana declaró traidores a los 3 padres de la patria. Entonces, tú te imaginas que en un país donde nació como república, pero fue dominada por la aristocracia minoritaria del país, pero la poderosa, y Trujillo la consolida y hace... ¿Y Santana era un aristócrata? Su servicio fue hacer que el poder predominara sobre los otros. ¿Qué era eso? Y eso fue lo que hizo legalizar el artículo 210. Y Trujillo le dio la forma mayor, concentrando a nivel personal ese objetivo. Todo era de él. Y después de Trujillo, aquí no hubo un sacudimiento que cambiara ese estado, a tal grado que el mejor servidor de él en 30 años logró 20 años, que fue Balaguer. 50 años de poder tuvo Balaguer. 22. La centralización y el autoritarismo. Entonces aquí hay una deuda de tratar de sacar la herencia trujillista de la concentración del poder. Porque quisimos. Y la licencia para la corrupción. Porque quisimos. Entonces ahora es que llega por primera vez un gobierno que dice que es un gobierno del cambio y que está obligado para hacer el cambio a rehacer institucionalmente este país. Eso es lo que yo aspiro de este gobierno y es lo que creo que le puede dar el respaldo popular para que siga 4 años más, si cumple su función. ¿Tú vas a seguir trabajando en política hasta que cerremos los ojos? ¿Cómo? Hasta que tú y yo cerremos los ojos, ¿tú vas a seguir en política? Bueno, yo te voy a decir una cosa, a mí se me impuso en la vida la política. Eso fue. Tú sabes que tú y yo éramos estudiantes en el 57, tú de La Salle. Sí. Y yo del Liceo Presidente Trujillo, cuando un amigo tuyo y mío nos junta. ¿Se murió en estos días? Ajá. No sabía. Sí. Y me llevó a la tienda Jacín, la de tu papá. Sí. Y ahí nos conocimos, tú y yo. Y entonces se me impuso, yo era estudiante de Derecho, pero yo era amigo de Minerva. Su muerte para mí fue un sacudimiento interior. Y en función de eso, yo fui compulsado por la vida para seguir en política. Porque yo hubiese entendido... ¿Tú eres de Salcedo? Sí, de Salcedo. Y de un campo
amigo de Minerva y compañero de su familia. Mi papá se casó con una tía de Minerva y yo tengo 3 hermanos Tavera Mirabal. Entonces, desde ese punto de vista, yo he sido un hombre impulsado por la vida. Yo no escogí la política. La política se me impuso. Entonces, esa es mi naturaleza. Ya yo estoy obligado a carabina. Fafa, gracias. Ven todos los días. ¿Cómo? Ven todos los días. Julito, yo estoy buscando un oficio ahora mismo, en este tiempo, porque yo no estoy en ningún cargo del gobierno y tengo que buscar mi ingreso. No me provoques. Ofréceme cómo venir aquí que vengo. Vamos a ver. Fafa, gracias. Fafa, vamos a buscar un patrocinador. Fafa, para acá. Para poder vivir.